de la FM, de la Patriada, y para todos, dialoguemos, en serio dialoguemos, que además es un tiempo de diálogo porque todos los tiempos de violencia hay que tratar de curarlos con esa suerte de paliativo que es la conversación, ¿no? La conversación humana, la conversación política. Cristina está conversando, ¿no? ¿Sí? No sé, pregunto. Sí, supongo que sí. Supongo que estará conversando. También creo que esa ya pasó la semana álgida, Sí. la semana en el cenit, la semana en la cual uno puede pensar que llegó al culmen de la recuperación de la centralidad, y creo que ahora esto se vuelve mucho más cotidiano, mucho más, yo diría más aburrido, más rutinario, y que la herramienta política que se encontró después de la condena es una herramienta política que puede tener sus efectos, pero que también de alguna manera va a ir gastando el filo para poder accionar en política, ¿no? Y solo sí que sea utilizada de la forma correcta, Cristina va a poder seguir sosteniendo esa centralidad después de que la mayoría de los que siguen a Cristina tengan que retomar sus tareas cotidianas, ¿no? Ir a sus trabajos, ir a sus ocupaciones cotidianas, ¿no? Yo creo que eso produce un desgaste, y finalmente finalmente la gran víctima es ella, que queda encerrada en ese departamento. Sí, ¿no? todo acompañamiento produce un desgaste, ¿no? Todo acompañamiento produce un desgaste, y solo de alguna manera los resultados evidentes son los que te ayudan a seguir acompañando, ¿no? Cuando vos haces un gran acompañamiento, no sé qué sé yo. A veces, yo detesto las metáforas futboleras, pero a veces vos lo ves en términos de la hinchada, ¿no? Las hinchadas que acompañan, no tienen resultado. Hay un sector de esa hinchada que siempre de alguna manera se agota, se agobia. Empiezan a chiflar. Sí, empiezan a chiflar. Ahora bien, lo veo, a pesar de que soy consciente de esto que vos estás diciendo y que adhiero de una manera bastante completa a lo que estás diciendo, lo veo absolutamente desencajado al presidente, que no encuentra, ha perdido centralidad y es como que ha perdido todo, ¿no? Es como que se sobreexige, sobreactúa, ¿viste? Es un personaje que empieza a ser amaquietado, recurre a viejas cosas, como anunciar hoy el Pacto de Mayo. Una pavada del tamaño baño. Sí, yo creo que después del escándalo de Libra, creo que Milei entró en un derrotero y una declinación que puede ser más abrupta en algunos momentos, más leve en otras, pero que no encuentra su lugar, ¿no? Y cuando cada vez que lo entrevistan da más demostraciones de que el tipo está tildado, de que se tilda y que le falta, tiene problemas de embriague, ¿no? Cuando le hacen preguntas si se queda... ¿Y por qué crees que pide esas entrevistas? Porque en realidad son entrevistas solicitadas, filmadas en casa de gobierno, editadas en casa de gobierno. Cambia creerán los que tienen que interlocutores. comunicar, tienen que comunicar, que tienen que aparecer. Pero finalmente demuestra mayor debilidad, ¿no? Pero fíjense, usted no le digo que sea un técnico en el asunto, pero un hombre con una larga trayectoria en la comunicación. Uno comunica cuando tiene algo que comunicar. Sí, si no sos... perdieron el espacio público, ¿no? Claro, bueno, pero si no sos esos políticos que te decían, viste, hacías prensa y te decían, llévame a la televisión. O decías, ¿qué tenés que decir? No, nada, pero la gente me ve. Bueno, pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que han perdido la centralidad. Y para esa centralidad tienen que hacer sus superproducciones, como por ejemplo la guerra con Irán, que no es culpa del presidente, pero sí tiene que torcer o tiene que tener ahí para poder aparecer en los medios públicos marcando una agenda que ya no tiene, ¿no? O sea, es que yo noto de alguna manera que esa intervención, esa fe manifiesta y poner a todos los funcionarios y a los que no son funcionarios pero de alguna manera son funcionales, como el hombre
de Mercado Pago a decir la gran decisión del presidente, el ministro de Defensa pidiendo qué se puede mandar a Israel, digamos, los miembros de la granja de trolls más allegada, digamos, hablando loas de la decisión de los Estados Unidos de bombardear Irán y demás. Es una cosa que ya no... Antes producía un efecto sorpresa que ya no lo produce. No, pero además produce un efecto... adverso. Adverso. Yo creo que hay la gran parte de los argentinos no está a favor ni en contra de ninguna de las partes en conflicto. Es más, creo que están en contra del conflicto bélico en sí mismo. No. Que una gran mayoría está en contra de lo que ocurrió en Gaza, y eso lo puso de muy mal humor con Israel. Claro. Hay una gran comunidad judía vinculada a Israel que puede sostener ese conflicto, pero es un conflicto que al 90% de los argentinos no le representa absolutamente nada. Y que cuando ve a Milei yendo a Israel asiduamente, le genera una antipatía. Sí, sí. Yo de todas maneras, a ver, sí, es verdad eso. Y en ese sentido yo pensaba esta mañana, pensaba en voz alta con un par de amigos, que el Congreso debería recuperar la equidistancia que ha tenido Argentina siempre respecto a los conflictos, ¿no? Sí, esta postura, la neutralidad histórica. La naturalidad histórica, exactamente. Esta postura de ser una nación, digamos, que se abstiene de participar y de ser... Yo le marcaba a uno de ellos, le decía, mirá, en la Segunda Guerra Mundial presionaron hasta el final, digo, para que se tomara postura, y recién casi terminando la Guerra Mundial el gobierno adhirió al eje, ¿no? Las cosas se pueden leer de otra manera, ¿no? Por ejemplo. Y la guerra empezó en el 39 con las potencias del eje contra los aliados, y Alemania continuó la guerra. Se enfrentó a Estados Unidos, se enfrentó a Rusia, y con la guerra continuó 3 años más, ¿no? En el 42 entró Estados Unidos y la guerra duró 3 años más. Entró Brasil en el 53 y la guerra duró 2 años más. Argentina entró en guerra y en 15 minutos se terminó. Claro. Lo cual demuestra la importancia geopolítica de Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Para terminar con la guerra. Era un viejo chiste de un profesor de Relaciones Internacionales de la carrera de Ciencia Política. Muy bueno. Pero más allá de eso, yo creo que esa neutralidad se rompió con la Guerra del Golfo, ¿te acordás? En el 91. Cuando Menem mandó armas. Sí, la primera vez que Argentina entraba de lleno en un conflicto internacional. Sí, pero, a ver, es verdad que Menem mandó armas. Pero tenía un sentido. Tenía un sentido, había cobrado una plata, había venido un dinero a la Argentina, ¿no? Al bolsillo de Menem. Y además, fue como una cosa, digo, no hubo una manifestación de adhesión a uno de los... Digo, no salió a gritar, y ahora los vamos a matar a todos los... No. Se entendía en el marco de un ingreso al primer mundo, caída la bipolaridad y caída la Guerra Fría, en una especie de picame carnes para entrar al club de los primeros de los países de Occidente, ¿no? Yo esto no se termina de entender de qué manera Milei cree que va a redundar en un beneficio para el Estado-Nación argentino. Ninguno. Yo creo que el beneficio que busca él es absolutamente personal. Sí. Que digan que es un buen... Que es un buen judío. Digo, es de la misma manera que besa la bandera de Israel y llora contra el muro de los lamentos y se declara judío a donde va. Me parece... Creo, además, que Javier Milei, entre los futuros que avisora, no es, porque esa ensoñación de que me voy al campo con mis perritos, qué sé yo, nada, es falopa, es absolutamente falsa. Ni se piensa ir al campo porque es un tipo absolutamente urbano, ni tiene perro. Digamos, es una suerte de idea bucólica que no se constata para nada en ninguna de las cosas que él hace. Pero sí creo que él avisora un futuro
casi que ni te diría en Israel, te diría en Nueva York, Sí. abrazado a las comunidades, a la comunidad Lubavitch, ¿no? Yo creo que hay algo. Vos sabés que yo fui, vos sos fui, pro-judío. fui sionista de chiquito, junto con Perón, digamos, que Así fue es. el primer país latinoamericano que reconoció el Que Estado de reconoció, Israel. así Yo es. creo que Israel debe tener su Estado y creo que Palestina tiene que tener su Estado. Pero lo que sí creo, y me preocupa, es un profundo antisemitismo que está despertando Milei en la sociedad argentina. Sí, Y que ¿no? tiene que ver con estas actitudes. Primero tiene que ver con la sobreactuación de su judaísmo, tiene que ver con la sobreactuación de su judaísmo en un momento delicado del Estado de Israel, que tiene que ver con la invasión y los bombardeos brutales a Gaza. Exactamente, ¿no? sí, eso es una cosa muy compleja. Y eso genera mucha antipatía ante el Estado de Israel, que muchas veces se mezcla con el antisemitismo, que muchas veces se mezcla con el antijudaísmo, que nadie... no se termina nunca de saber si sos antisemita o estás en contra de la política del Estado de Israel. Sí, claro. Y si eso además produce Bueno, un sí. empobrecimiento, una marginalidad en la Argentina y un fracaso de las políticas económicas de Milei, en algún punto puede redundar en un antisemitismo por vía transitiva. Bueno, pero si estás a favor de Gaza, no puedes ser antisemita, digo. Los habitantes de Gaza son semitas. No, pero me refiero... Lo que se lee mal es la idea de ser, Claro, digamos, sí, son sí. antisionistas, ¿no? No, yo te diría que ni siquiera antisionistas. No, sí, yo diría que antipolítica de Netanyahu, porque Sí, Rabin era sionista. Sí, claro, porque Rabin era sionista y quería la paz con los palestinos y estuvieron a punto de lograrlo antes de que lo asesinaran, ¿no? Con todas las contradicciones que tiene una guerra que lleva 70 años y que uno puede... Y también los resultados, porque uno nunca sabe hasta qué punto el huevo es antes o después de la gallina, ¿no? Si lo asesinaron o no llegó porque lo asesinaron. Vaya uno a saber. Vamos a hacer una cosa, porque ya que estamos escuchando temas de protesta y antibelicistas y antinorteamericanos y esas cosas que hacen los mismos yanquis, no estoy usando Bella Ciao. Dame el tema que viene.